Hoy tenemos la muy grata compañía de un amigo de la casa, de acá de Red Democrática, don Gerardo Corrales, uno de los más ávidos economistas del país y que estamos seguros nos podrá poner en contexto de una manera muy sencilla, como siempre es costumbre de él explicar las cosas, qué es el presupuesto nacional, cuánta plata significa y más que todo responder a la pregunta, ¿está bien hecho el presupuesto nacional? Porque yo creo que de ahí tenemos que partir para poder generar todas las pues afirmaciones o todos los análisis que se puedan desarrollar de acá en adelante. Ya se presentó el presupuesto del próximo año en el Congreso para que los diputados lo discutan, reciban en audiencia a todas las distintas partes del gobierno para escuchar si está bien o no, para que justifiquen el gasto y para que después sea procesado y votado antes del 30 de noviembre en segundo debate. Don Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación al programa para analizar este tema que, como decís, es un tema complejo que se hace de acuerdo con la Constitución Política todos los años a través de la presentación que hace el Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para la respectiva aprobación por el Congreso, conocido como el Presupuesto Nacional. Tal vez arrancando, la cifra, como decís, es impresionante. Estamos hablando de 12.397 miles de millones de colones. Son muchos ceros. Exactamente. Eso es lo que el gobierno presenta al Congreso para realizar su gasto para el año 2025, que al tipo de cambio de hoy equivale más o menos a 23.800 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno propone para aprobación, que todos los costarricenses tenemos que financiar a través del pago de impuestos o a través de deudas actuales para, entre comillas, hipotecar el futuro de nuestros hijos para poder cubrir todo este presupuesto o este plan de gastos que presenta el Poder Ejecutivo. Gerardo, repetirnos el número en dólares, ¿cuánto sería? 23.800 millones de dólares. Eso equivale más o menos al 24% del Producto Interno Bruto. No es poca cosa y no es un menudo. No, no es un menudo, y a tu pregunta es quizás una pregunta fundamental, porque tenemos este gasto y las quejas son de todos los días, sí. Quejas de calidad de la educación, quejas en cuanto a las listas de espera, que si bien es cierto no está aquí, porque la Caja Costarricense del Seguro Social no es parte del gobierno central, pero sí está el Ministerio de Salud, temas en cuanto a la calidad de la infraestructura pública, carreteras, puentes, aeropuertos, con un agravante, y es que el nivel de inversión pública hoy está prácticamente un 40% abajo del nivel de inversión pública que teníamos prepandemia 2019. Y a pesar de eso, pues se siguen presentando para aprobación pues un presupuesto bien grueso. ¿Está bien planteado? A ver, ¿se formula bien el presupuesto nacional o es simplemente algo orgánico que de un año a otro nada más se actualiza, se ponen algunas cosas más y se vuelve a presentar a como sale? Yo te diría que lamentablemente no hay tiempo, es el corre-corre, las distintas entidades que conforman el gobierno central, entre comillas, están muy ocupadas, y entonces arrancan el ejercicio de presupuesto más o menos en el primer trimestre del año, y lo que hacen es pues revisar lo que se les aprobó el año anterior, analizan lo que se llama ahora la regla fiscal, que es un límite al crecimiento del gasto, tanto total como el gasto corriente, que de acuerdo con la relación de la deuda pública al Producto Interno Bruto, así se establece un porcentaje respecto al crecimiento de la producción de los últimos 3 años. En este caso, como la deuda al PIB supera el 60%, ese factor de castigo de crecimiento del gasto es de un 65%, la tasa de crecimiento del PIB de los últimos 3 años. Eso da que los gastos del gobierno central no pueden crecer este año 2025
el techo es un 3.75%, es lo que se llama la regla fiscal. Y entonces, pues me imagino que el Ministerio de Hacienda tira una serie de lineamientos y les dice, ustedes tienen que ajustarse a este rubro, vean a ver qué hacen. Y entonces ahí viene el problema, porque hay una serie de inercias, inercias por remuneraciones, de nuevo, aunque se aprobó la ley del presupuesto global, sigue prevaleciendo por mucho el tema de los salarios compuestos, o sea, los salarios base más los pluses o incentivos salariales, que siguen estando ahí en el tanto en que los salarios globales de cada posición superen los salarios compuestos. Por otro lado, hay otra serie de líneas establecidas en la Constitución política que tienen que cumplirse en la medida de lo posible, y eso hace que entonces el presupuesto esté amarrado prácticamente en un 95% a rubros ya predefinidos, de forma tal que quien quiera que llegue a ocupar la silla de Zapote como presidente y su plan de gobierno es muy poco lo que puede hacer, porque lo que le queda libre, flexible, es prácticamente un 6%, un 5% del presupuesto nacional, que es lo que hoy se dedica a los gastos de infraestructura, a los gastos de capital. Todo lo demás, como lo vamos a ver, se vaya en rubros de gastos corrientes o en servicio de la deuda, y eso, pues, a tu pregunta hace que realmente no sea tan libre la asignación de recursos escasos y de uso alternativo en la gran cantidad de necesidades públicas que tiene el país. Es necesario, Gerardo, hacer un trabajo paralelo al día a día para darle una maximización de recursos, un replanteamiento y buscar la mejora continua administrativa e institucional de cada ente del gobierno y lograr eficiencia, porque ahorita no podemos asegurar que la plata se usa, primero, de la mejor manera, y segundo, que se use toda, porque no es que se les da a cada institución el 100% de su presupuesto el día 1 del año. Se les va dando durante el transcurso del año conforme van llegando los recursos vía impuestos. Sí, efectivamente, o sea, este rubro que impresiona de 12.400 miles de millones de colones y que cuesta pronunciarlo, cerca de 24.000 millones de dólares, hay dos términos económicos. Uno es que uno quisiera, ojalá, que sea un presupuesto eficaz, o sea, que se alcancen las metas, pero desde ahí deberíamos empezar. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos, verdad? Como una empresa, estratégicos que se plantea el gobierno central. ¿El gobierno tiene esos objetivos? Bueno, supuestamente cada una de las entidades presenta un plan, una serie de metas. Lo que pasa es que ningún costarricense ni está en eso, ni le damos la importancia del caso, pregunta al final del periodo presupuestario cómo nos fue. Se gastó la plata, se gastaron los 12.400 miles de millones de colones y no sabemos si efectivamente los objetivos de una educación de calidad, los objetivos de una salud buena, los objetivos de una justicia pronta y cumplida, si realmente se cumplen. Porque no hay esa rendición de cuentas. Si bien es cierto, el presupuesto se liquida por parte de la Contraloría General de la República, no hay, digamos, transparentemente un medio a través del cual, de manera, ojalá, bien ejecutiva, la población pueda saber qué se hizo con esa plata, si se alcanzaron los objetivos. Y lo otro que es fundamental, y para mí sí hay ahí un gran vacío, es que no solamente la economía trata de alcanzar las metas, los objetivos, ser eficaz, sino que también tenemos que hacerlo con el menor costo posible. O sea, de la manera más eficiente posible. Y aquí viene la gran discusión, si los rubros que se están dedicando a la educación primaria, secundaria, universitaria, se están utilizando para el destino que se requiere con fines sociales, y dos, si se está haciendo con el menor costo posible. Hay mucha crítica del despilfarro de recursos públicos que se ha hecho, porque hay una famosa frase que como los recursos públicos son de todos y son de nadie, no hay una preocupación, no hay una exigencia. No hay a quien le duela. No hay a quien le duela. No hay a quien le duela, no hay quien llore, aunque al final sí somos los contribuyentes, vía impuestos o vía deudas, que tenemos que pagar estos rubros. Hay un tema de la liquidación presupuestaria y es un acto casi que de oficio. En el Congreso se ve esa liquidación
y todos los años se imprueba. No hay una aprobación del presupuesto usado por el gobierno. Desde que yo tengo uso de memoria nunca se ha aprobado, porque siempre hay un mal uso producto de este día a día, el corre-corre, que impide que se use de la mejor manera. Exactamente, y nada pasa. O sea, se imprueba el presupuesto y nada pasa. El país continúa, sigue la marcha y se siguen presentando los presupuestos. Bien, creo que es importante para los oyentes que entiendan que la presupuestación nacional tiene distintas clasificaciones y que en este presupuesto, el 2025, precisamente el Ministerio de Hacienda está utilizando una nueva clasificación para cumplir con estándares internacionales, y eso dificulta un poco la comparación con el presupuesto del año pasado. Más sin embargo, si vemos las cifras gruesas, interesantemente este presupuesto presenta una reducción de gastos. Se están presentando 243 miles de millones de colones menos. O sea, hay una caída del 2% en el presupuesto del 2025. Pero esto se da básicamente cuando uno observa el rubro de amortizaciones. Por criterios presupuestarios estándares, la amortización de la deuda que se ha tomado en el pasado, o sea, los pagos que se hacen al principal, se incorporan en el presupuesto. Y aquí estamos hablando de una cifra multimillonaria, o sea, estamos hablando que este año 2025 se van a dedicar 2.989 miles de millones de colones, que son 330.000 miles de millones de colones menos que el año pasado, porque se hizo una reestructuración de la deuda, se logró conseguir mayores plazos y eso ha hecho que la amortización se vea reducida. Pero importante decir que solamente en ese rubro de amortización de la deuda pública se va casi el 25% de todo el presupuesto que dijimos. Y si a eso le agregamos el pago de intereses de la deuda, que es considerado un gasto corriente, se va al 21%. Estamos hablando del 46% del total. Exactamente, o sea, no importa el partido político, no importa el candidato o la candidata que llegue a Zapote, el que se siente ahí, lo primero que le va a decir su ministro de Hacienda, mire, hay que pagar. Y ese hay que pagar es que se le lleva el 44% de todos los recursos que se aprueben en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, el ministro de Hacienda de este presidente le va a decir, mire, pero es que tenemos que pagar remuneraciones, salarios más pluses más cargas sociales. Ahí para este presupuesto 2025 se va el 23.3% del presupuesto nacional. 69. Exactamente. Y luego el otro gran rubro son las transferencias corrientes. Hay una serie de leyes aprobadas en el Congreso, incluso algunas sin contenido económico, que obligan al Ejecutivo a trasladar de lo recaudado por impuestos y de deuda a destinos específicos, y eso se lleva el 24% del presupuesto. O sea que ahí ya 94%. Ya estamos hablando del 94% de los 12.400 miles de millones de colones. De ahí yo ya tuve que asignarlos, y lo que me queda a mí libre, básicamente son 6% del presupuesto que se van a la compra de bienes y servicios, que en este presupuesto es el 3,5%. Que queda un 3%. Y entonces lo que nos queda es realmente un 3-4% para obras de infraestructura, para el gasto de capital, que realmente es lo que afecta la productividad del país, que es lo mínimo que se necesita para que el sector productivo pueda operar. Pero vean la inercia que hay, y esto de todos los presupuestos, no es una cosa nueva. Y entonces yo creo que, si bien es cierto, en esta administración se creó una comisión en la Asamblea Legislativa de reforma del Estado, realmente no se le está entrando con la celeridad, la seriedad, ¿verdad?, la urgencia, porque podemos seguir votando, ¿verdad?, todos los primeros domingos de febrero de cada 4 años, que mientras esto no cambie, realmente no podemos esperar gran cosa, porque los recursos económicos están ya comprometidos en una estructura del sector público de 320 entidades, donde en el gobierno central laboran 155.000 personas y en el resto de las autónomas una suma de 170.000 personas, sin que necesariamente haya criterios de eficiencia, criterios de eficacia,
criterios de evitar duplicaciones y lo que es más serio. Bueno, ¿qué queremos en educación? ¿Qué queremos en salud? ¿Qué queremos en seguridad? O sea, aquí hay, ahora lo vamos a ver, rubros importantes que se van al Ministerio de Seguridad Pública y vivimos en una gran preocupación de inseguridad del país, y la gran queja de las entidades que se encargan de ese rubro es que no tienen recursos, es que no hay suficientes recursos. Entonces, claro, el tema es que el pastel es el mismo, el pastel no crece, ¿verdad? No tenemos los ingresos suficientes para dedicarle lo que queramos o lo que quisiéramos a esas necesidades básicas, y entonces hay que partirle el pastel, hay que empezar a ver cómo se distribuye. Las láminas del pastel, cuando es mucha gente, es poco queque, y que le toca a cada uno una laminita de porción. Exactamente. En el tema de las remuneraciones... Antes de entrar en la remuneración de Gerardo, dos consultas. Uno, ¿el tipo de cambio afectó la amortización y los intereses de la planificación? Y dos, la estructuración de eurobonos y los préstamos internacionales de empréstitos de organismos multilaterales pudo aplanar la curva y tirar hacia adelante los compromisos grandes que tengamos para el próximo año. Sí, la respuesta es positiva en ambos casos. El tipo de cambio se ha apreciado, tenemos un tipo de cambio más bajo, y entonces como el presupuesto está en colones, a la hora de traducir los dólares de repago del principal a colones, ahí hay una reducción. Y en segundo lugar, se han hecho 2 emisiones de eurobonos a 10 años plazo, que ha permitido que algunos vencimientos se puedan prolongar un poco más en el tiempo, y eso explica la caída en las amortizaciones. Sin embargo, la línea de intereses, que es lo que quisiéramos que se pague cada vez menos, creció un 3%. ¿Y cómo pudo ser eso? No se ha podido, ¿verdad?, reducir el pago de intereses. ¿Por qué? Bueno, porque hay faltantes en el flujo de caja. Este presupuesto más o menos necesita el 38% de deuda. O sea, es un presupuesto desbalanceado. No se cubren todos los gastos con los ingresos corrientes, que se llama. Es decir, Hacienda solo capta el 62% de lo que ocupa, y el resto tiene que ir a pedir prestado. Tiene que ir a correr a ver quién le presta, acreedores, ¿verdad? Tiene que emitir bonos que se negocian en el mercado interno, que se llama la deuda interna, pero el mercado interno es muy limitado. Los recursos son limitados, la capacidad de ahorro del país está definida. Y entonces, para que el gobierno le pueda quitar recursos al sector privado, tiene que subir las tasas de interés. Y en segundo lugar, lamentablemente, por la situación mundial de inflación, las tasas de interés de la deuda externa han sido mayores respecto a otras emisiones, y eso ha hecho que este rubro de intereses no baje y que se esté llevando prácticamente casi un 1% del Producto Interno Bruto. El rubro de, 5 puntos del Producto Interno Bruto. 5 puntos del Producto Interno Bruto se van en el pago de intereses. Imagínense, casi ya el pago de intereses está llegando a ser igual al rubro de remuneraciones. Es muy alto. Es altísimo, y si a eso le agregamos la amortización, que es prácticamente 6 puntos, quiere decir que el servicio de la deuda se nos lleva casi la mitad del presupuesto, casi 10 puntos del Producto Interno Bruto se van en repago de compromisos adquiridos antes. Tapadas de huecos fiscales de años pasados, desde el año 2007, que fue el último año que el país tuvo un superávit fiscal. A partir de ahí se han tenido déficit que se han venido cubriendo con deuda. Eso va creciendo como una bola de nieve, y además se ha tenido que financiar a plazos más cortos, tasas de interés más altas, y esto hace que el servicio de la deuda sea ya un rubro impresionante del 44% del presupuesto. Es importante pensar a futuro en una reestructuración de la deuda completa, o por lo menos parcialmente grande. Yo lo he levantado ya varias veces, ¿sí? Que es necesario esa reestructuración de la deuda. Tiene que ser voluntaria, no puede ser obligada, porque entonces sería un default, un incumplimiento de pago. Pero un porcentaje importantísimo, más del 50% de la deuda pública, que son ya 58,000 millones de dólares, está en poder de las mismas entidades públicas: bancos del Estado, Caja del Seguro Social, el INS, el ICE. Yo me debo a mí.
Y tengo que ir a buscarme a mí para renegociar. El papá y la mamá le deben a los hijos, ¿verdad? Y no ha habido forma de convocar a una reunión familiar, de decir, miren señores, estamos en crisis, hagamos una cosa, hagan sus numeritos, ¿verdad? ¿Cuál es su flujo de caja? Yo entiendo que ustedes tienen que cubrir ese flujo de caja, esas necesidades, pero también hay alguna plata que está sobrando y que podríamos ampliar el plazo en una nueva emisión. Y además, señores, hablemos de la tasa de interés, porque en muchas ocasiones esas tasas de interés son mayores a las tasas de mercado. Entonces, el mismo Estado está atrapado en un círculo vicioso, que es el círculo de la deuda pública. Si tuviéramos una reestructuración de la deuda, porque el plazo promedio nuestro, la duración promedio de la deuda es menos de 5 años, ¿verdad? Cuando realmente el sector público debería financiarse a 15, 20, 30 años, imagínense lo que sería la liberación de recursos en el flujo de caja. Empezaríamos a ver que ese 25% que se van a amortizaciones, se podría liberar el 10%, que son recursos adicionales, ahí sí, que podríamos destinar a educación, a salud, a infraestructura, a justicia, seguridad, ¿verdad? Pero vivimos atrapados en ese tema de la deuda y no ha habido forma, dos temas, ni que se le entre a un pensamiento serio de reforma del Estado, ni que se le entre a una reestructuración de la deuda pública. Gerardo, ¿cómo clasificamos el presupuesto? ¿Cómo podemos entenderlo por las diferentes instituciones y entidades a las cuales hay que pasarle plata? Exactamente, a esa se llama la clasificación institucional del presupuesto. Tenemos 12.397 miles de millones de colones este 2025 y el presupuesto del 2024 eran 12.639 miles de millones de colones. Repetimos, hay una reducción en el presupuesto nacional. Pero entonces cada uno de los ministerios, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, Obras Públicas, Salud, Seguridad Pública, Justicia, Vivienda, tiene una asignación de recursos y se compara con el presupuesto del año pasado. Y así, por ejemplo, podemos ver que en este presupuesto el Poder Judicial, con temas de inseguridad, aumenta un 3% su presupuesto. Se le están asignando más recursos al Poder Judicial. No sabemos dentro del Poder Judicial a dónde se están incrementando. Básicamente viene un detalle, pero muchos de esos rubros tienen que ver con plazas, ¿verdad? Tiene que ver con remuneraciones, algunas inversiones de capital menores y compras de bienes y servicios. Pero sí se está reforzando el recurso humano en el Poder Judicial. El otro tema importante es la seguridad pública, también con temas de la inseguridad que estamos viviendo. Ahí se le están dando 10.400 miles de millones de colones más. O sea, eso es un 3.5%. Se está haciendo un esfuerzo de aumento. Ahora, aquí la gran... bueno, y el Tribunal Supremo de Elecciones es otro que sube un 8%. Ya empezando a hacer la reserva para el 2026. Ya empezando a hacer la reserva, exactamente. 4.432 miles de millones de colones más. Digamos que eso es lo que cuesta la democracia. Sí, hay un rubro que a mí me llamó la atención que también se lleva un porcentaje mayor, que son relaciones exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores está presupuestando 1.600 miles de millones de colones más. Esto es un 5.4% más. Yo realmente no encuentro la razón, ¿verdad? No sé si se hizo una revisión salarial o qué es lo que se está haciendo. Probablemente membresías a organismos a los que pertenecemos. A organismos internacionales. Y la gran discusión que se ha dado en el país es en cuanto a los recursos que se están asignando a la educación, al Ministerio de Educación, que es el principal rubro. Si viéramos un país que tiene ejército, el principal rubro del presupuesto es el gasto militar. Aquí el gasto principal se va en educación. Si uno compara las cifras nominales, se concluye que se está cayendo en 18.000 miles de millones de colones. Hay una caída en el presupuesto de recursos asignados a la educación de un 0.7%. Pero el ministro, en la presentación que hizo, alega que en el presupuesto del 2024
hubo un ajuste de remuneraciones no recurrente, o sea que no se va a volver a repetir en el tiempo. Entonces, si siguiéramos ese principio y le restamos al presupuesto del 2024 esos 40.000 millones de colones, más bien el presupuesto de educación sube 22.000 millones de colones, un 1% de crecimiento. Yo he comentado esto con varios diputados de oposición y ellos son muy contundentes. El presupuesto es uno solo. No me venga con ese cuento que hay que quitarle, ¿verdad?, ese gasto no recurrente. Para nosotros el presupuesto de educación cayó. Y entonces aquí viene ese gran tema, que la enseñanza preescolar se le están dedicando 17.000 millones de colones menos, una caída del 2%. La enseñanza secundaria, 15.000 miles de millones de colones menos, un 4% menos. Lo que llaman educación postsecundaria, 11.000 millones de colones menos. La enseñanza superior, que dentro de esta enseñanza superior está el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior. El FES. El FES se deja igual. Esa es la famosa discusión en una cifra aproximada a los 576.000 miles de millones de colones. Pero hay otras leyes que le asignan recursos a la educación superior y esta se reduce en 3.400 miles de millones de colones. O sea, en general, todos los niveles de educación pública se están reduciendo. Repito, el ministro alega y dice que eso no es cierto porque hay que restar esos 40.000 millones de colones. Pero en estos últimos números, en todas las diferentes etapas de la educación, pues hay menos plata. Exactamente. El otro tema, Jonathan, importante es ver cuántas cabezas hay en el gobierno central y si se están presupuestando o no más plazas respecto al presupuesto del año pasado. Y esto lo que nos dice es que en este presupuesto 2025 son 152.858 plazas. Y en el presupuesto del año pasado, 151.264. 4.000 plazas nuevas. O sea, hay 1.600 plazas nuevas. 155 y 151. 153 y 151.5. Okay. Claro está, esta cifra del presupuesto del 2024, posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, se aprueban presupuestos extraordinarios, se agregan nuevas plazas, ¿verdad? Y entonces puede ser que si agarramos el último presupuesto, agosto 2024, la cifra se reduce a 750 plazas nuevas. Pero comparando papas con papas, realmente se están incrementando 1.600 plazas más, donde básicamente el rubro principal es el Ministerio de Educación, donde ahí se van 86.000 plazas, le sigue el Poder Judicial, que tiene 14.000, el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene 18.000. Yo lo que hice fue agarrar las cifras asignadas a remuneraciones por cada uno de los ministerios, comparé el número de plazas y saqué las remuneraciones mensuales promedio. Y entonces nos da, precisamente a mí me preocupa el tema de relaciones exteriores, porque en promedio ahí, incluyendo todo, salario base, pluses, cargas sociales, el salario mensual promedio en relaciones exteriores es de 4.800.000 colones. Y en el presupuesto del año pasado eran 3.700.000. O sea, ha ido un aumento del 29%. Eso es totalmente desproporcionado, siendo que la inflación esperada en el 2025 es de un 3%. Así es. Entonces aquí falta explicación, realmente habría que meterse más en el detalle para ver cómo se explica ese aumento. Le sigue el Poder Judicial con 2.600.000 colones, un aumento del 1,5%. COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, ahí hay poca gente, son 88 personas, pero el salario es bien competitivo, 2.530.000 colones. La Asamblea Legislativa, ahí uno se imagina que son 57 diputados, no, son 915 funcionarios. Así es. Que hay en la Asamblea Legislativa, entre asesores, mil personal administrativo, 1.000, ¿verdad? Con un salario promedio de 2.400.000 colones. La Defensoría de los Habitantes son 186 personas con un promedio de 2.320.000 colones.
La Contraloría, tan discutida por el presidente, 705 personas que ganan en promedio 2.200.000 colones. En promedio, en el gobierno central, la remuneración es de 1.600.000 colones. Y está presentando un aumento del 2,5%, prácticamente inflación. O sea que en términos reales, el salario del gobierno central, las remuneraciones del gobierno central están sostenidas. Así es. Cuando hablamos de este escenario, Gerardo, donde todo parece ser, pero cuando ya lo ponemos en la práctica no necesariamente tiene esa misma fluidez del deber ser, y vemos que si hay un aumento de 1,000 y resto de plazas, en términos prácticos, viendo los presupuestos extraordinarios en 700, pero sabiendo de que este año también se van a dar presupuestos extraordinarios, entonces van a ser la misma bicicleta, estaríamos entre 1.500, 2.000 plazas más. Quiere decir que el gobierno sigue en la idea de engrosar la planilla del Estado. Caemos en el problema inicial que me decías, si este presupuesto es óptimo. Y realmente cuando uno ve que el número de plazas sigue creciendo, cuando uno ve que no hay esfuerzos de cuestionarse si realmente se pueden fusionar varias entidades que cumplen el mismo rol, ¿verdad? Se da uno cuenta que, como decías, toman el presupuesto ejecutado del año pasado y lo que hacen es acomodarlo a la nueva regla fiscal sin realmente pasar una zaranda, digo yo, de decir, bueno, lo que estamos haciendo tiene sentido. Y es que de estos 12.400 miles de millones de colones, el 40% se va con fines sociales, educación, salud, IMAS, ¿verdad? El IMAS, pero los niveles de pobreza no caen. Más bien suben en términos reales. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la efectividad? Y digo en términos reales porque el porcentaje puede ser el mismo, pero es más gente la que vive en el país. Exactamente. Entonces, más o menos el 7.5% de la población costarricense está en pobreza extrema, y eso se mantiene relativamente estable. Alrededor del 25% de la población costarricense está en niveles de pobreza. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cuánto es ese 7% en pobreza extrema a nivel de números reales? Más o menos estamos hablando de unas 350.000 personas en pobreza extrema. ¿Y ese 7% hace 15 años? Más o menos, estábamos como en 4 millones. Más o menos, ¿verdad? 4 millones de personas, el 7% estaría mucho menos de lo que estamos teniendo como ahorita. 280.000 personas. En términos de absolutos humanos, del rostro humano, estamos hablando de más gente que hay está en más extrema gente pobreza. en pobreza extrema y hay más gente en pobreza total. Hay un detalle, Gerardo, que desde el 2018 se lo planteé a doña Rocío, que era en ese momento la ministra, y después de eso, de hecho, incluso me parece que vos también lo has planteado en distintos instantes, y es el traslado horizontal de funcionarios dentro de la administración, porque ¿para qué contratar si la otra gente más bien tiene y no sabe cómo ponerlo a trabajar? Distribuyamos pues equitativamente e inteligentemente la plantilla del Estado para que podamos salir adelante con los objetivos. Eso podría ser una alternativa. Sí, pero como te digo, no hay, entre comillas, tiempo. La gente, entre comillas, está muy ocupada en su día a día. Y más bien ocupa más gente porque no tengo para qué. Exactamente. Y a propósito de los rectores de las universidades públicas que están exigiendo un aumento del 4% en el Fondo de Educación Superior, y el gobierno les dio 0, y ahora la discusión se llevó al Congreso. Que eso va a estar candente. Las universidades públicas tienen profesionales muy preparados, estudiantes ya avanzados, por ejemplo, de ingeniería industrial, que precisamente se encargan de analizar tiempos y movimientos, cuellos de botella, búsqueda de mejores procesos. Entonces yo digo, ¿por qué no conformar de parte de las universidades públicas un equipo de trabajo de estudiantes, como tesis incluso de grado, que se planteen una reforma del Estado para buscar óptimos internacionales? No, es que aquí el problema está en que todo mundo quiere que otros recorten, pero que no me toquen a mí, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla de reforma del Estado, los sindicatos y otras entidades empiezan a pegar el brinco diciendo, aquí no sobra nadie,
Aquí estamos completos. También falta. Cuando todos sabemos que en los hogares, que en las empresas privadas, siempre hay grasa, que cuando se vienen las crisis se hace un esfuerzo y se logran reducir los gastos. Aquí no. Aquí lo que se piensa es que todos los años, si quitamos el servicio de la deuda y quitamos una transferencia muy importante, que son las transferencias a las pensiones con cargo al presupuesto, ¿verdad? El presupuesto nacional sube, o sea, se vuelve a incrementar, las plazas se vuelven a incrementar. Y la contraparte que no hemos hablado son los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios para el 2025 se están estimando en 6.915 miles de millones de colones, que estos son 23.000 miles de millones de colones menos respecto al presupuesto del 2024. Y el 50% de lo que ocupamos. Exactamente. Y es el rubro de la recaudación del impuesto de renta a propósito de las menores utilidades de las empresas por la gran apreciación del colón que hemos tenido, que ha encarecido los costos, ¿verdad? Se reduce la recaudación en cerca de 90.000 millones de colones. Y el IVA es el impuesto más noble desde que se hizo la reforma, la ley de reformas al sector público, de fortalecimiento del sector público. El IVA sigue creciendo y representa ya el 20% de todos los ingresos del gobierno, con un crecimiento de 28.000 miles de millones de colones. Respecto al Producto Interno Bruto, el IVA representa ya el 4.8% del PIB, renta es el principal rubro de ingresos, 4.9%. Los ingresos totales del gobierno central se reducen 16.000 miles de millones de colones y el financiamiento de la deuda es de 4.700 miles de millones de colones. La necesidad de tapar el hueco para que entonces, si le sumamos a los ingresos totales, que son 7.730 miles de millones de colones, más esa deuda de 4.000, la tarjeta de crédito, digamos, 4.667 miles de millones de colones, cierra con el presupuesto del gasto de los 12.400 miles de millones de colones. O sea que el 38% del gasto de nuevo tenemos que acudir a financiarlo con deuda. No salimos de ese círculo vicioso de la deuda que hace que entonces la relación de deuda al PIB no es sino hasta el 2027, ahora, que cae por debajo del 60%, cosa que haría que los salarios públicos se puedan ajustar por inflación, pero lo más importante es que el gasto de capital quedaría libre de la regla fiscal y se podría invertir en obra pública. Bueno, eso hasta el 2027 se está dando. ¿Qué impacto tendría esto que acabas de decir con el hecho del aumento de la población fuera de la fuerza laboral? Es decir, que mucha gente no estaría aportando a nivel impositivo igual o en los mismos términos que si estuviera en la parte formal. Exactamente, o sea, se ha caído si eso sigue aumentando. Claro, el tema de la recaudación, con un agravante, lo que decís, hay 200.000 personas que se han retirado de la fuerza laboral, la capacidad contributiva se ha reducido. Hay que tener en cuenta que a nivel de las personas que ganan 926.000 colones o menos no tributan, cero. Ahí está la mayoría de los costarricenses, pero sí queremos un estado de primer mundo, pero no pagamos impuestos, ¿verdad? Eso lo que haría es que aumenten los ingresos corrientes del gobierno, que se reduzca el nivel de endeudamiento, que se reduzca el pago de intereses y por lo tanto liberar recursos para otros propósitos. Finalmente, cuando hacemos el balance fiscal para el año 2025, o sea, cuando confrontamos los gastos totales sin amortización y los comparamos con los ingresos estimados totales, lo que tenemos es que hay un faltante de más o menos 1.725 miles de millones de colones. Esto equivale a un hueco fiscal del 3.3% del Producto Interno Bruto. Exactamente la misma cifra del año pasado. O sea, es un presupuesto en el cual no avanzamos en poder minimizar el faltante de recursos que tiene el gobierno central
y eso obliga entonces a de nuevo a tener que buscar recursos para tapar este hueco, más el vencimiento de deudas pasadas, que para el 2025 son 2.980 miles de millones de colones. O sea que el gobierno tiene que salir a buscar recursos, Sí o sí, por 4.706 miles de millones de colones. O sea, casi 10 puntos del PIB son las necesidades de flujo de caja del gobierno. Claro, lo positivo de este presupuesto es que la diferencia de ingresos menos gastos antes del pago de intereses, que es lo que llamamos el balance primario, sigue siendo positiva. Hay un superávit primario, pero ojo, menor. Sí, pero ha bajado la inversión social. Ha bajado. Entonces, básicamente, o sea, no es que estoy logrando números positivos, es que dejé de trasladar platas. Exactamente, se dejaron de trasladar recursos, se mantiene un superávit primario para cumplir, digamos, con las metas del Fondo Monetario Internacional, pero ese superávit primario, en el tanto en que los ingresos no están creciendo, ¿verdad? Es menor que el del año pasado. El año pasado teníamos un presupuesto de 1.75% positivo, ahora tenemos 1.55%, o sea, se perdió 0.2 del PIB de recaudación, básicamente por los temas de la apreciación cambiaria, que ha golpeado bastante a las empresas. Entonces, pues sí, yo lo que te digo es que yo esperaba que en este presupuesto la ruta de reducción del hueco fiscal continuara, pero no, se mantuvo estable, lo cual quiere decir que lamentablemente el país sigue en este círculo de tener que seguir pidiendo prestado. Eso lo que va a hacer es que el tamaño de la deuda pública aumente, ¿verdad? Y que por lo tanto el pago de intereses siga absorbiendo 5 puntos del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que sería tener la mitad, ¿verdad?, de esa carga financiera. Eso nos estaría liberando prácticamente 2,5 puntos. Ahora, alguien podría decir que eso es otro tema de discusión, es que se está incumpliendo el mandato constitucional para la educación, porque es cierto, lo que este presupuesto 2025 dedica a la educación es el 4.95% del Producto Interno Bruto. Y la Constitución política, los diputados aprobaron que se tiene que destinar el 8% del Producto Interno Bruto. Aquí la pregunta es, ¿cuánto significa ese delta? Son 3,000 millones de dólares más. Y si sin cumplir ese 8% estamos teniendo un hueco fiscal, súmele 3,000 millones de dólares más. Eso es como el 3% del PIB. Es llevar el déficit fiscal de lo que decíamos 3.29 a 6.29. No hay recursos. ¿A quién le quitamos? O tendríamos que ir a pedir 3,000 millones de dólares más de deuda, aumentar la relación de deuda al PIB, alejarnos del 60%, o tener que ir a recortar a otros, ya sea el Ministerio de Seguridad, Salud, ¿verdad?, Infraestructura, para darle cabida a ese 8% del PIB, con un agravante, y es que el Producto Interno Bruto sigue creciendo, y por lo tanto esa relación del 8% crece, pero lo que está haciendo crecer son los sectores que no pagan impuestos, que son las zonas francas. Entonces, para mí ese número está mal. Tuvo que haberse ligado esa asignación de recursos a educación, que es un objetivo noble, a cómo se tienen los recursos del Poder Judicial, un porcentaje de los ingresos del gobierno, no un porcentaje del Producto Interno Bruto, porque si no vamos a seguir incumpliendo. Nunca se va a poder. Nunca se va a poder alcanzar. Y ya la Sala Constitucional, cuando se le consultó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dijo que son ideales los que están en la Constitución, pero que nadie está obligado a lo imposible. Y de eso se han valido los ministerios de Hacienda para decir, mire, no puedo cumplir, lo que me alcanza es para el 4.95% y el resto ya está asignado. Por eso Nogui insiste con los diputados, si ustedes le quieren dar más plata al FES, díganme de dónde lo van a recortar, porque ya el presupuesto está asignado. Aquí la gran pregunta es, ¿y qué gana el país con este presupuesto de 12.400 miles de millones de colones? Es la gran incógnita que creo yo
debería abordarse en todas estas presentaciones del presupuesto. Gerardo, lo que se logra, y siempre lo he pensado, es mantener la máquina encendida. De básicamente seguir operando. El status quo. Exacto. Estamos operando y estamos abiertos al público para que nos venga a visitar. Pero de ahí a que sea eficiente y de ahí a que tengamos una mejora continua consciente, yo creo que no. Claro, lo que pasa, Jonathan, vos estás muy claro en cuanto a eso, que cuando uno empieza a cuestionar y a meter el dedo en la llaga, ¿verdad?, de una serie de partidas que evidentemente no están siendo eficaces ni eficientes, te empiezan a atacar troles que tienen intereses creados. Ya viene este neoliberal, te tachan, ¿verdad? Te ponen un rótulo de etiqueta, que lo que quiere es beneficiar a los grandes ricachones y los grandes empresarios. Es que hacia eso ya la última pregunta antes de retirarnos, Gerardo, es: tenemos que empezar a pensar fuera de la caja de herramientas. O sea, lo tradicional nos tiene aquí y nos ha tenido aquí ya por 2 décadas. Si queremos hacer algo diferente, tenemos que atrevernos a hacer algo diferente. ¿Es posible tener alternativas para, en un proceso a mediano plazo, 10 años, tener algo constructivamente distinto? Bueno, cuando las empresas tienen estos problemas, convocan a un ejercicio de plan estratégico y se visualizan en los próximos 5 años o en los próximos 10 años. A mí me parece que hace tiempo, ¿verdad?, a nivel país es necesario ese ejercicio de cuál es la visión de Costa Rica que queremos, la Costa Rica que queremos en los próximos 5 o 10 años, y de dónde se van a sacar los recursos. Yo en lo personal creo que el tamaño del Estado que tenemos hoy es muy pesado y que lamentablemente se sigue cazando en el zoológico. Ya anda alguna gente diciendo, es que se cayó, claro, se cayó la relación de los impuestos al Producto Interno Bruto, como efectivamente se está cayendo del 15 y resto al 14 y resto. Más impuestos, más impuestos, más impuestos. Ya el Banco Mundial demostró que aquí la tasa de impuestos corporativa efectiva es muy alta, 54%. Y a nivel de las personas, hay un proyecto de ley presentado, que es la renta global, que lo que buscaría es consolidar todos los ingresos de una persona, de una familia, no solamente salarios, sino lo que reciban por dividendos, por alquileres, por intereses, otros rubros, y sumarlos, y esa escala globalizada que se llama, meterla a la escala del impuesto de renta. Pero sí, el primer peldaño que tiene Costa Rica respecto a otros países latinoamericanos es muy alto, el primer peldaño de no pago impuestos. Hasta 926,000 colones no se paga un 5 de impuesto de renta. Se empieza a pagar en tractos que, si bien es cierto, van subiendo del 10, 15, 20 y llegan hasta el 25%, cuando uno calcula el impuesto personal efectivo de renta que se paga en Costa Rica por ese tracto tan alto de 900,000 colones, 0 impuestos, de ahí, en general, la tasa efectiva promedio es como de un 8%, cuando las empresas pagan el 30%. Entonces tenemos que cuestionarnos qué tipo de país queremos, ser exigentes. Sí, recursos para la educación, todos estamos de acuerdo con eso, pero vean las pruebas PISA. Estamos coloquialmente en la calle. Estamos en la calle, la calidad de la educación pública se ha caído por los suelos. Yo soy producto, vos también, de la educación pública, pero en nuestros tiempos los maestros, los profesores de la educación pública eran de primera. Hoy, lamentablemente, hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden, están muy limitados, no reciben mayor formación, capacitación, y estamos en medio de la 4ª revolución industrial. O sea, el impacto tecnológico que está teniendo el mundo con la inteligencia artificial, con lo que se llama el machine learning, con el análisis de datos, el big data, con el blockchain, es una transformación digital que se está dando en el mundo, y que precisamente de no tener la capacitación adecuada, muchas de las formaciones tradicionales, según la OCDE y el Fondo Monetario, el 40% de los empleos tradicionales están en riesgo con esta transformación digital. Pero van a aparecer nuevos a los cuales no estamos siendo capacitados. Van a aparecer nuevos que tienen que ver con el mundo digital y 2, con lenguaje inglés. Y nuestros estudiantes lamentablemente no lo están recibiendo. Entonces, ahí sí tenemos un gran reto de futuro. Me parece que los partidos políticos, en vez de ser partidos taxis,
deberían tener, entre comillas, aquellos famosos congresos ideológicos, ¿verdad? Para decir, bueno, Centro de Estudio de los Problemas Nacionales, ¿para dónde va el país? Gerardo, muchísimas gracias. A vos, Jonathan, a la orden. Hasta mañana, si Dios así lo permite, acá en 89.1 FM.